Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando el cuarto trimestre del año 2006 y con este trimestre vamos a encontrar respuestas a algunas preguntas que han quedado en el aire siglo tras siglo, años tras años, desde antes de la era cristiana, y que todavía en los tiempos modernos, hombres sabios, inteligentes, científicos, estadistas, sociólogos, todavía se siguen preguntando. En otras palabras, hay preguntas en la Escritura que siguen en el aire, aparentemente sin respuesta. Este trimestre, usted y yo vamos a descubrir esa respuesta. Este trimestre vamos a comprender cómo responder a esas preguntas que a lo mejor usted se la ha hecho alguna vez. De tal manera que esta lección, en este trimestre, vamos a estudiar el libro de Job. Es un libro que está escrito de manera poética. Es un libro que tiene, por así decirlo, una especie de una narración de un personaje que pasa momentos dramáticos. El libro está escrito y aunque es trágico, tiene un final feliz. Y aunque es dramático, se mira claramente la batalla entre el bien y el mal. Y esta lección va a responder muchas, pero muchas de las preguntas que a lo mejor usted ha hecho ya en muchas ocasiones. La lección de este trimestre, el título es, como ya usted sabrá, el libro de Job. Y esta semana vamos a estudiar la lección, el fin. No hay cosa más interesante. A lo mejor usted alguna vez se ha puesto a leer un libro y lo deja intrigado. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que muestra? Pero si usted se va al final del libro a conocer el final desde el principio, usted ya entiende claramente cuál es el desenlace. Pues bien, la lección de este trimestre, el autor decidió comenzar por el fin. Por eso el título de esta semana. De tal manera que esta lección promete mostrarnos no solamente las respuestas de las que ya he dicho. Usted sabe que la experiencia de Job es la experiencia de un hombre rico en fe, pero también rico materialmente. De repente este hombre, conocido como justo delante de Dios, se encuentra en grandes problemas, en grandes conflictos dramáticos, muerte de sus hijos, pérdida de sus riquezas, queda prácticamente en la calle y aparecen por allí sus amigos. Con unos amigos como esos, ¿quién quiere amigos realmente? Se aparece un joven que empieza a filosofar y a decir cosas que más bien comprometen al pobre Job en su tragedia. De tal manera que podemos ver en este libro dramático en la lucha entre el bien y el mal, la batalla entre los espíritus del bien y del mal. Y podemos ver cómo Job, en su tragedia, en su enfermedad, sufre la calamidad, la tragedia, pero vamos a ver y comenzar por el final feliz. De tal manera que vamos a entender esta semana qué significa el final felices para siempre. ¿Qué nos quiere decir este título en la lección de esta semana? Y digo más, usted va a comprender y a descubrir cuáles fueron unos finales no felices, unos finales trágicos. Y usted lo va a ver en el trayecto del estudio de esta semana y va a lo mejor a hacerse más preguntas sobre las preguntas que ya tiene. Pero estas respuestas usted las va a encontrar en la sabia y santa Escritura cuando comprendamos cómo será la restauración que se considera parcial, porque la restauración que se da aquí en esta tierra no es total, de tal manera que es una restauración parcial. Asimismo,
usted va a ver qué es la esperanza que nos da el reino final o el reino eterno. De tal manera que vamos a encontrar en esta lección grandes y maravillosos mensajes de esperanza, del gozo y del anhelo del reino eterno. Y como si fuera poco, usted va a comprender cuál fue la respuesta a la pregunta que el propio Job se hizo, cómo él mismo respondió esa pregunta y cómo usted y yo vamos a saber cuál fue esa pregunta y cuál fue la respuesta que el mismo Job nos dio. De tal manera que amarres el cinturón porque arrancamos con esta lección. Por favor, apague su celular, deje las redes sociales. Si está en YouTube, quédese aquí. Si está en Facebook, quédese aquí. Si está en Twitter, quédese aquí. Porque por medio de estos, usted va a encontrar la gran bendición al estudiar toda la lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo número 11, el versículo número 28. En esta ocasión nos encontramos con un pasaje poderoso de la Escritura. Pero antes de leer o estudiar el versículo de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, nos acercamos a ti. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha, por toda contaminación de pecado de este mundo, Señor, que pueda impedir que tu Espíritu venga a revelar, a transmitirnos el mensaje maravilloso de tu palabra. Pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que estorbe y te rogamos que en el nombre y por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado, vengas a limpiar, a purificar nuestra mente y nuestro corazón para que no haya impedimento para recibir a nuestro Maestro Divino, tu Santo Espíritu. Bendícenos en esta hora, oh Dios y Padre, te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, San Juan capítulo 11, versículo 25 dice así. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se podría decir que este versículo no tiene nada que traducirse ni explicarse. Estas son las palabras de Jesucristo cuando vino para resucitar a su amigo Lázaro. Jesucristo afirmó, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora comprendemos por qué el título de la lección de esta semana se llama El fin. Al estudiar el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que existen muchas afirmaciones científicas. Hombres sabios, inteligentes, han tratado de entender y de interpretar si el hombre fue creación de Dios o fue una evolución. Ellos tratan de explicar la existencia del ser humano. Sin embargo, cuando llegan a encontrar el mal, el origen del mal y el dolor, se encuentran ellos perplejos, confundidos, no entienden. De tal manera que ellos se hacen preguntas: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿O después de la muerte hay vida? Grandes preguntas se hacen y tratan de responderlas. Algunas de estas preguntas y muchas otras más las vamos a encontrar en el estudio de este trimestre. Por lo tanto, no se desconecten. Y gracias por todos aquellos que vienen semana tras semana, día tras día, mes tras mes, a estudiar con nosotros la lección de mi escuela sabática. De tal manera entonces que aunque la Biblia tiene muchas respuestas, no podemos basar nuestra teología o nuestra doctrina solamente en un libro. Entonces necesitamos encontrar más allá del libro de Job para entender
y comprender algunas preguntas o interrogantes. Como por ejemplo, pensamos en el santuario. A lo mejor un israelita lo entiende el santuario, pero un israelita que no ha visto en Cristo el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no ha podido tener la revelación progresiva. Una revelación progresiva es una revelación que va progresivamente comprendiendo y comprendiendo y comprendiendo. Por ejemplo, cuando yo estuve en el ejército, en el servicio militar en mi país, yo leía en el libro de Mateo capítulo 24, y será predicado el reino de los cielos por testimonios y entonces vendrá el fin. Y leía aquellas palabras que decía el profeta Daniel: el que lee, entienda. Y yo decía, ¿qué significa esto? El que lee, entienda. Yo estoy entendiendo. Hasta que comprendí las profecías, comprendí lo que es la revelación progresiva. De tal manera que la lección, en la introducción nos dice que en las clases de redacción se necesita, al describir y al narrar alguna narración, valga la redundancia, se necesita un buen final para esa narración. Y digo más, se tiene que esta historia que ser una historia que se considere que sea verídica, aunque sea una historia de ficción, o sea, que no sea real. Tiene que tener un final que parezca verosímil o que sea verdadera. De tal manera que al final de las historias, sean de ficción o en el caso de la no ficción, tienen que tener un buen final. De tal manera que la lección de esta semana, como su título lo dice, el fin, se supone, se entiende que tiene que ser un buen final, porque este es el final de toda la historia del libro de Job. Pero digo más, es el final de su historia, de mi historia, la historia de todos los seres humanos en esta existencia, nuestra vida misma. ¿Qué clase de final tenemos nosotros al final de nuestra vida? Hay muchos cabos sueltos para entender esto. De tal manera que se necesita una buena redacción. Esta historia tiene que ser creíble, tiene que tener coherencia. Al final de nuestra historia siempre será la muerte en esta vida. Sin embargo, usted como creyente, yo como creyente, creyendo lo que hemos leído como el versículo de introducción o de memoria, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. De tal manera que podemos comprender que aunque la muerte la tenemos como al final de nuestra historia, podemos entender que hay felicidad más allá de la muerte por la fe que tenemos en Dios. Y la historia de Job es una historia similar, es una historia parecida. Esta historia termina con la muerte, termina con un final. Pero ¿sabe qué? Surgen nuevas preguntas. En estas preguntas usted va a encontrar la respuesta. Este es nuestro propio caso. ¿Va a ser un final? ¿Cómo va a ser tu final? ¿Cómo va a ser mi final? No solo en esta tierra, sino allá en la eternidad. ¿Cómo será esa final? Vamos a comprender que nos enseña la lección del día domingo con el tema que es felices para siempre. ¿Qué nos enseña la lección? Veamos qué nos tiene la revelación de la lección de esta semana. Muy bien. Estamos estudiando la lección del día domingo. En este día la lección nos presenta el tema de lo que es un final feliz. Aquí nos encontramos con felices para siempre. Sin embargo, usted puede darse cuenta que este felices para siempre está con signos de interrogación. ¿Es en realidad un final feliz este? ¿Es realmente toda historia contiene un final realmente feliz? Por eso están entre signos de interrogación, felices para siempre. A menudo las historias para niños, todas las historias infantiles, concluyen con unas líneas que son bien, podría decir, bien populares. Y fueron felices. Algunos idiomas traducen esta frase tan utilizada que se considera una frase ya muy gastada. De hecho, cuando hablamos del rapto de la princesa, o del lobo feroz, o del rey malvado, se encuentra que hay un héroe,
hay un villano, pero también está la flamante esposa con la cual aquel héroe triunfa. Es interesante porque nos encontramos con un felices para siempre. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí en el libro de Job, después de la experiencia, la tragedia, de tanta amargura y drama del siervo Job, nos encontramos que él pasó con pruebas, calamidades, cayeron sobre él desastres terribles, la muerte de sus hijos y de sus hijas. Bueno, el libro de Job termina en lo que se podría describir como una nota relativamente positiva. Sin embargo, al leerlo en la escritura, con el testimonio bíblico, nos damos cuenta de cosas bien interesantes, como por ejemplo, Dios bendice a Job hasta que Job ora por sus amigos. Recuerden, los amigos de Job eran unos amigos que parecían más bien enemigos, llegaron a condenarlo, supuestamente a consolarlo. Escuche lo que dice el testimonio bíblico en el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, oiga bien, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que había sido de Job. O sea, Dios le dio mucho más. ¿Cuándo? Cuando él oró por sus amigos. Yo a lo mejor me hubiera quedado amargado, enojado con esos amigos, pero Job oró. Oh, cuando oramos, aguas de fuegos amontonamos sobre la cabeza de aquellos que se consideran nuestros enemigos y nos persiguen. Versículo 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas, hasta la gente que ni lo llegaba a visitar, llegaron a comer pan con él, llegaron a hacer fiesta, llegaron a felicitarlo porque Dios había quitado toda la tragedia, que se habían condolido de él. Y dicen que viene y dice, Dios bendijo el postrer estado de Job de una manera tan sorprendente, tan hermosa, que dice que le nacieron hijas, le nacieron hijos, y que sus hijas eran las más hermosas de todo aquel lugar. Y digo más, dice que además de esto, que el postrer del estado de Job vino a ser mejor, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esto sería como quien dice una cantidad de ganado y de animales que tenía a lo mejor como quien dice una fábrica de automóviles llenos de autos, de camiones modernos. Esto podríamos decirlo. De tal manera, dice aquí, que dice, versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Allí podría terminar bonito la historia. Pero dice el versículo 16, después de esto, vivió Job 140 años y vio sus hijos y los hijos de sus hijos, hijos hasta la 4ª generación. O sea, él vio a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Oye, qué privilegio. Podría terminar feliz ahí la historia, pero dice el versículo 17, murió Job viejo y lleno de días. Entonces, ¿cuál es el final? Felices para siempre. Bueno, aquí vemos que los versículos nos revelan que aquí nos dicen acerca de la manera cómo terminó los días de Job en esta tierra. Aunque fue próspero, Dios lo bendijo, siempre murió. ¿Es ese un final feliz? Yo diría, sí, es un final feliz aquí en la tierra, pero hay un final más hermoso. Dice aquí, al terminar la historia, Job tenía el doble de lo que había tenido al comienzo y terminó lleno de riquezas materiales. Eso que tuvo hijas fue un gran privilegio. Los hijos de los hijos, y los miró él. Dice, y murió Job viejo y lleno de días. La frase lleno de días en hebreo a veces se traduce como lleno de años. Se usa para describir los últimos días de Abraham. De tal manera que yo podría decir que en realidad Job murió feliz porque logró ver la bendición de Dios hasta el final de sus días. Sin embargo, vemos que es un evento claramente no feliz, el evento de la muerte. Entonces, ¿habrá aquí en esta tierra realmente un final feliz? ¿Realmente? Es una pregunta para meditar. ¿Tendremos aquí toda la felicidad del mundo? Realmente yo no lo creo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a estudiar la lección del día lunes con el tema que es finales no felices. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos enseña la lección de esta semana. Muy bien.
Seguimos con la lección del estudio de esta semana. Es una lección realmente interesante que tiene grandes y hermosas enseñanzas. Pero permítame hacerles un paréntesis y quiero con esto hacerles saber que en este trimestre vamos a tener la oportunidad de tener los audios, los videos de la lección de escuela sabática en CD y en DVD para todos aquellos que así lo pidan, especialmente aquellos que se encuentran en Estados Unidos. Para nosotros es más fácil hacérselo llegar. Quiero decirles que esta lección es una lección de colección. Por lo tanto, allá abajo se van a encontrar, busque allá abajo un enlace o un link donde usted va a poder solicitar los audios y los videos de la lección narrada por el pastor Félix Cortés. Sí, el pastor Félix Cortés, el famoso autor del libro Un sitio en la cumbre, ese tremendo libro que vendí por montones cuando fui colportor. Y para los que tomen acción sobre esta oferta, les voy a regalar el libro de las profecías de Apocalipsis y el libro de Daniel. Tengo pocos y a quienes lo soliciten, por favor, no tengo mucho, así que no se los puedo prometer a todos, pero los primeros que tomen acción allá abajo, busquen el enlace donde está el envío nacional en Estados Unidos, se los voy a mandar. Así es que pónganse listos para recibir la bendición de este material, que esta lección es una lección de colección. Pues bien, dice aquí el título de la lección de este día, en el día lunes, finales no felices. En esta vida, como ya dijimos, podemos tener muchas bendiciones, prosperar, la familia crecer, tener a lo mejor abundancia, tener éxito en el trabajo, en los negocios, en la vida conyugal, familiar, social, personal, pero siempre hay un pero. Este día la lección, su título es Finales no felices. Cuando termina el libro de Job, a él le estaba yendo bien. Y dice que murió lleno, viejo y lleno de días. Como todos sabemos, y sabemos demasiado bien, esta no es la manera en que la historia termina para muchos otros. Aunque el final de aquellos que fueron felices, honrados y virtuosos no siempre fue como en el caso de Job. Como por ejemplo, tenemos el caso de Abel, el primer hijo de Adán y Eva. Sabemos que Abel era piadoso, temeroso de Dios, amaba a Dios, y su hermano Caín se ensañó y lo mató. Esta es la experiencia de Abel en Génesis capítulo 4 versículo 8. Tenemos el caso de Urías Eteo, aquel que el rey David mandó a la batalla. Era un hombre guerrero, fiel al reino de David, sin embargo fue puesto allí en la batalla, y ustedes saben cómo murió. Urías. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 17. Fue puesto allí en la batalla y el pobre murió. Injustamente murió. En el caso de Elí, cuando los hijos de Elí, ustedes saben que eran hombres que no temían a Dios, fueron el pueblo de Israel a la batalla y fue capturada el arca de Dios. Vinieron a dar la noticia trágica a Elí, y Elí, que era un hombre gordo, estaba sentado, y cuando le dio la noticia se asustó, dice, y se fue para atrás y se desnucó. Elí era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Sin embargo, murió de manera trágica también. ¿Qué diremos del rey Josías? El rey Josías es uno de los reyes más prodigiosos del pueblo de Dios. Era un muchacho que terminó a temprana edad su reinado. Comenzó a los 8 años, hizo grandes progresos, se encontró en el libro de la ley, se hicieron reformas en el tiempo del rey Josías, y ustedes recuerdan, instituyó la Pascua, restableció todas las cosas hermosas que solo un hombre temeroso de Dios puede hacer. Esto hizo el rey Josías. Y nos encontramos con la experiencia del rey Josías en Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, del versículo 22 hasta el 27. Dice así el versículo 22, mas Josías no se retiró, estaba en medio de la batalla él, sino que se disfrazó para darle batalla, o sea, se disfrazó para ir a la batalla. Y estaba él en la batalla, y dice el versículo 23, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey Josías, dijo el rey Josías a su siervo, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Versículo 24, entonces sus siervos lo sacaron del carro,
Dice más adelante, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Versículo 26, los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y posteros, he aquí, están escritos en los libros de los reyes de Israel, de Judá. Este fue un gran rey, pero su final fue trágico, no fue feliz. ¿Y qué diremos de Juan el Bautista? Después de haber cumplido su misión, qué bueno que cumplió su misión. Después que usted cumple su misión y yo cumplo mi misión, que muramos, no importa. Pues Juan el Bautista murió decapitado, pero cumplió su misión. Su misión era bautizar, ungir al ungido, al Mesías príncipe. Cumplió su misión y terminó trágicamente decapitado. ¿Qué diremos de Esteban? Esteban, un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, muerto a pedradas, trágicamente, finales no felices. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? La Biblia está llena de historias que no tienen finales felices, y eso se debe a que la vida misma está llena de historias que no tienen finales felices. En otras palabras, lo bueno y lo malo le pasa a los buenos y a los malos. Y a los buenos también le pasan cosas malas. A los hijos de Dios también nos pasan cosas trágicas, tristes. ¿Por qué? Bueno, recuerde, tenemos un enemigo y algunas veces podemos ser descuidados y nos enfrentamos a grandes problemas. De tal manera que no necesitamos de la Biblia para encontrar tanta tragedia. En la vida diaria lo vemos. Entonces, ¿quién no conoce finales no felices en esta vida? ¿Quién no conoce momentos trágicos en los cuales el ser humano se encuentra en grande problema, tristeza y desolación? Entonces, necesitamos entender que detrás de la cortina está una batalla entre el bien y el mal. Por lo tanto, aprendamos qué nos enseña la lección en el día martes y descubramos cuál es la lección en este día con el tema que es la restauración parcial. ¿Qué significa esto? Descubramos qué nos enseña la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que es la restauración parcial. Y en este día la lección nos menciona que la restauración es parcial, lo cual significa que no es completa. Y podemos ver en este día lo que nos presenta en la lección. Dice aquí, la historia de Job concluyó con una nota positiva, o sea, a él se le fue restaurado las riquezas, se le fue restaurado la familia, se le fue restaurado los hijos. Bueno, podría decirse que hay un contraste entre lo que vimos anteriormente en el día de la lección anterior, donde vimos que hubo muchos que murieron, como Elí, Urías, Abel. Bueno, todos los que murieron trágicamente eran hijos de Dios, siervos de Dios y temerosos de Dios, gente especial. Sin embargo, vemos un contraste. Aquí dice, los eruditos bíblicos a veces hablan acerca de la restauración de Job. Esta restauración es, cierto, hasta determinado punto. Muchas cosas le fueron restauradas. Pero póngase usted a pensar, en el final de la historia, dice aquí, en realidad tuvo un final feliz. Piense usted ahora, este padre, pensar en los hijos que murieron, pensar en toda la tragedia que sufrió, el trauma que le quedó después de esos eventos. Podemos decir, Job tuvo que morir, murieron sus hijos y los hijos de Job, en otras palabras sus nietos. Piensen en el luto que Job tuvo por los hijos que murieron, y que los hijos de Lot, los últimos hijos, también tuvieron luto por la muerte de su padre. Dice aquí, hasta cierto punto, ellos afrontaron los mismos traumas y pruebas de la vida que nos toca a todos. Traumas y pruebas que son hechos de la vida en un mundo caído. O sea, en este mundo, por muy bien que nos vaya, jamás, nunca vamos a obtener lo que es la restauración y el gozo total que Dios quiere darnos. De tal manera que Él enfrentó el llanto, la tristeza, el dolor, la tragedia,
Y yo me imagino que le quedaron en su corazón traumas terribles por la enfermedad, en sus llagas, en su cuerpo quedaron, porque él se rascaba, dice, con tiestos, con pedazos de barro sólido. Ahora, las cicatrices le quedaron tanto física como mentalmente. Dice aquí, piense usted en la tristeza, el luto, las cicatrices, la duda que lo llevó el resto de su vida. Job tuvo realmente un final feliz. Es para reflexionarlo. Ahora, podemos ver aquí que no existe respuesta para todas las preguntas. Sin embargo, dice aquí, quedan demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. Ahora, esto que parece ser la restauración de Job fue realmente algo incompleto. Ahora, esto dice, no debería de sorprendernos, dice la lección. Después de todo, en este mundo, no importa cuál sea el final de nuestra historia, bueno o malo, algunas cosas siempre van a quedar incompletas, sin respuesta y sin cumplirse. Podemos decir entonces que todo lo que pasó aquí, Job, es un símbolo, solamente es una figura de la restauración que Dios nos ofrece. Ahora, es interesante notar, dice que aquí, la conclusión de Job podría verse como un símbolo, aunque muy débil, del verdadero fin de todo dolor y sufrimiento humano. Prefigura la esperanza y la promesa máxima que tenemos. De tal manera que ya vimos el origen del mal. El origen, aunque Job dijo, Dios lo dio, Dios lo quitó, en realidad Dios lo que hizo fue darle permiso al enemigo de las almas para que hiciera tanto daño al siervo Job. Ahora, vemos aquí que un día vamos a tener una restauración total. Esta restauración, por lo tanto, es parcial o es a medias. Realmente dice aquí, mediante el Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, de una restauración plena y completa, de manera que en comparación harán empalidecer la restauración de Job. O sea, por medio del Evangelio, Dios va a restaurar todas las cosas. Por medio del plan de salvación, Dios va a volver a la vida todo aquello que murió, pero una vida eterna, ya no van a volver a morir. Como en el caso de Lázaro. Lázaro murió, Jesucristo lo resucitó, pero volvió a morir. Pero entonces, cuando resucite en el día postrero, va a ser para siempre. Imagínense usted, dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Allá hay calles de oro, mar de cristal, una ciudad maravillosa, sin corrupción, sin maldad, sin pecado. De tal manera que ahí no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Es más, dice la Biblia que no va a haber ni memoria de las cosas viejas, pues allá todas van a ser nuevas. De tal manera que la restauración que podemos ver en este día es una restauración parcial. Y un día el Señor va a restaurar todas las cosas. He aquí, dice el Señor, hago nueva todas las cosas. Cielos nuevos, tierra nueva, donde morará la justicia. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos del tema de esta lección, cuyo título es El reino final. ¿De qué se trata esta lección? Veamos qué nos enseña. Muy bien. Llegamos a la sección del día miércoles. Y en este día la lección nos muestra un tema realmente importante para el enriquecimiento de nuestra fe. Pero antes de estar en la lección de este día, quiero recordarles a todos aquellos que puedan, quieran y deseen obtener los audios, los videos de el pastor Félix Cortés, que es la lección de escuela sabática grabada en audio y en video, que tal vez usted lo va a querer tener en su auto, quiere verlo en su video, bueno, en su video en su televisión, o tal vez en la computadora. Busque allá abajo, va a encontrar un link donde usted lo puede ordenar, sea a nivel nacional en los Estados Unidos o a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Recuerde, tengo algunos regalos para algunas personas que los pidan. Estamos comenzando este trimestre y creo que esta lección es una lección de colección. Pues va usted a recibir mucha bendición con la lección de este trimestre. De tal manera que la lección de este día nos presenta lo que es el reino final. Oiga bien,
el reino final, o sea, el último reino de todos los reinos de esta tierra. Hay un reino, dice la Biblia en el libro de Daniel, que Dios levantará un reino que nunca jamás será destruido. Y en este día la lección, hablando de este día, nos dice claramente que, entre otras cosas, la Biblia es un libro acerca de la historia, pero no es un libro de historia. O sea, la Biblia habla acerca de la historia, pero no está limitado a ser un libro de historia como cualquier otro libro. De hecho, la historia está escrita a favor del quien está en el gobierno. Según el gobierno, así adaptan la historia, de tal manera que está corrupta la historia original de la vida histórica. Sin embargo, la Biblia se presenta claramente como la historia verdadera. Ahora dice aquí, habla de sucesos pasados y los usa para presentar lecciones espirituales. Estos eventos del pasado nos enseñan verdades sobre el modo en que hemos de vivir aquí, la vida aquí y ahora. Como por ejemplo, nos manda como referencia al libro de Primera de Corintios en el capítulo 10, el versículo 11. Recuerden que estamos estudiando la vida, la experiencia de Job. Todo esto que le pasó a Job, todo esto que le pasó a los hijos de Job, todas estas tragedias, dificultades y grandes problemas que en su momento ellos creían que era Dios el que estaba ocasionándolas, podemos ver que lo puede pasar también a los hijos de Dios. Escuchen lo que dice aquí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, esta historia del pasado, la historia del presente, la historia del futuro y también lo podemos ver lo que será en el futuro. Es claramente, son cosas que fueron escritas para usted y para mí, para que nosotros que hemos entendido las escrituras podamos ver que tanto el pasado, el futuro, el presente, lo que sucederá en el futuro le pertenece a Dios. Dios tiene el control. En el término teológico que se usa como escatología, tiene que ver con los estudios de la parte histórica de los relatos bíblicos, que tiene que ver con el pasado, con el presente, con el futuro y también con el único futuro al final. Aquí podemos ver que la Biblia es el único libro, dice, no habría nada más si fuera la historia de Job fuera escrita, fuera el único libro que tuviéramos. Dice aquí, no habría nada más que esperar, porque hasta donde podemos ver, después no hay nada más. En otras palabras, si estuviéramos limitados a tener solo el libro de Job, ahí terminaría la historia, pero no. Nosotros podemos ver claramente que Dios tiene trazado toda la vida en el futuro. Por ejemplo, vamos a ir al libro del profeta Daniel en el capítulo 2 y el versículo 44. Aquí está hablando del estatua de Nabucodonosor, que se acuerdan, la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, todo esto. Dice aquí, y en los días de estos reyes o estos reinos, hablando de los dedos de los pies, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A qué reino se refiere eso? ¿A qué tipo y estilo de reino? Pues al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que hay un reino final, un reino verdadero que no será jamás destruido. No va a pasar de un gobierno a otro. Este es el verdadero reino que usted debe de servir en esta tierra mientras espera ese reino. Ahora, en este mismo libro, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos encontramos con algo más impresionante todavía. El versículo 18 dice así: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, los súbditos de ese reino, que es usted y soy yo, tomaremos ese reino que lo recibiremos y será para siempre. Ese reino no será dado a nadie más. Dice aquí, el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Vivimos en un mundo caído por el pecado, destruido, la maldad, el pecado, todo eso destruido. Pero este reino eterno del cual habla el profeta Daniel es un reino que no tiene fin. Allí morará Dios, le veremos cara a cara.
No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Sigo leyendo. El favor de Dios para el mundo será restaurado. Todo lo que se perdió a causa del pecado, no solo el hombre, sino también la tierra, serán redimidos y será la morada eterna de los obedientes hijos de Dios. De tal manera que todo será restaurado. Dice aquí, el libro de Job terminó con su muerte. Las buenas nuevas para nosotros y para Job es que el fin del libro no es el fin de la historia. Qué interesante, me gusta esa palabra. El fin del libro de Job no es el fin de la historia. ¿Por qué? Es claro, porque y tampoco es nuestra historia que termina allí. Y nuestra muerte tampoco será el fin de nuestra historia. De tal manera que hay un reino final, un reino eterno que nos espera a usted y a mí y a todos aquellos que aman la venida de ese reino. Aprendamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la resurrección y la vida. Veamos de qué se trata en este día la lección. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta la respuesta que Job recibe de sí mismo al hacer una gran pregunta. Y esta gran pregunta es la pregunta que se han hecho los seres humanos por décadas, por siglos, de toda la vida. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Puede alguien volver después de morir? ¿Será que el hombre muere y hay vida después de la muerte? ¿Será que hay muerte después de la vida? Veamos entonces qué nos dice en este día la lección. El tema es la resurrección y la vida. Uno de los temas del libro de Job es la muerte, o sea, uno de los temas que abarca este libro. ¿Cómo podría no serlo? Cualquier libro que considere el sufrimiento humano, por supuesto, tendría que tomar en cuenta la muerte. El tema del cual abarca este día de la lección y una de las preguntas y una de las respuestas que abarca el libro de Job. Recuerde que es un libro que tiene poesía, es un libro que está escrito de manera dramática, sufrimiento, dolor, muerte. Y la muerte es un extraño, la muerte es un enemigo, la muerte es algo que es una interrogante para muchas culturas en el mundo entero. En este día la lección nos manda a estudiar o a leer el testimonio bíblico en el capítulo 14 del libro de Job, el verso 14 y 15. Y esta es la pregunta que Job hace. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Es hermoso lo que estamos leyendo ahorita mismo. Job dice, ¿será que el hombre va a volver a vivir? ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Voy a esperar todos los días de mi edad, o sea, de la eternidad. Voy a esperar. Y no solamente voy a esperar, sino que un día yo voy a esperar hasta que venga mi liberación. Es interesante llegar a este punto, porque la palabra esperar o liberar o renovar tiene un grande significado. La palabra hebrea para esperar también implica la idea de esperanza. No es simplemente aguardar, sino estar en expectativa de algo glorioso. De tal manera que aquí la palabra esperar, liberar y renovar tiene que ver con la liberación, como lo dice en la última parte del versículo 14. Sigo leyendo acá. En su liberación, esta palabra viene del término hebreo que puede dar la idea de renovación o de reemplazo. A menudo es el cambio de una vestidura. En otras palabras, como dice Tesalonicenses, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y esto mortal será vestido de inmortalidad. Por eso es que el libro de Job no se puede aislar de los otros temas bíblicos, como el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, y podemos ver que toda la Escritura se interpreta a sí misma y da la respuesta correcta a todo el tema. De tal manera que aquí dice la renovación viene después de la muerte. Una renovación que Job espera, un cambio de muerte a vida,
cuando Dios tendrá afecto a la hechura de sus manos. O sea, Dios va a tener amor a lo que hizo con sus propias manos. O sea, lo muerto, lo mortal, volverá a la vida, saldrá de los sepulcros. Esta es la esperanza que nos está transmitiendo aquí el libro de Job. Ahora, recuerde que nuestra gran esperanza, la gran promesa de que la muerte no será el fin. Jesucristo lo dijo de manera bien clara. Ahora, podemos también ver que Cristo derrotó a la muerte. Con su vida, su muerte y su resurrección, no tiene más poder la muerte sobre esto mortal, porque el príncipe de la vida, Jesucristo, es el que tiene la vida. Y podemos ver claramente, aquí dice, Cristo derrotó a la muerte, el enemigo más amargo de la humanidad. Dios resucitará a los muertos para un juicio final. Esta doctrina llega a ser el centro de la fe bíblica, y yo diría de la fe cristiana. Tanto así que nos encontramos en el libro de San Juan, el cual fue el versículo clave de la lección de esta semana. San Juan capítulo 11 versículo 25, que es la experiencia cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Y estas son las palabras de Jesús que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera que esta lección en este día nos muestra que es la resurrección y la vida. ¿Quién es entonces la vida? ¿Quién es la resurrección? Es Cristo mismo. De tal manera que podemos ver en este tema, el tema de la muerte, la gran pregunta que se hizo Job, pero él mismo da la respuesta: todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi libertador, hasta que tú tengas, por así decirlo, amor de la creación de tus manos. Esta ha sido una lección realmente hermosa. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde, la escuela sabática es el corazón de nuestra fe, es el corazón de nuestra iglesia. Y si usted estudia toda la lección de escuela sabática, usted es un hermano o una hermana con corazón. Esta semana hemos estudiado una lección que apenas estamos, por así decirlo, buscando en la superficie de las profundidades de lo que este libro nos va a enseñar, el libro de Job. Esta semana hemos estudiado la lección El fin. Nos hemos adelantado en el libro, hemos ido hasta el final del libro, porque cuando usted conoce el final, usted sabe toda la verdad. De tal manera dice: a pesar de las calamidades terribles que cayeron sobre Job, Job se mantuvo fiel y Dios le devolvió mucho de lo que había perdido. Tanto así que en el proceso de la calamidad, de la tragedia, del drama que vivió Job, él se hizo preguntas, cuestionó a Dios, cuestionó a sus amigos, cuestionó la experiencia de que si el hombre es fiel a Dios, puede prosperar. Eso es natural. Pero si el hombre no es fiel a Dios, puede prosperar. Eso es lo que ellos creían. Entonces aquí se desarrollan estas preguntas en el libro de Job. Dice, hay preguntas que siguen sin respuesta. La Biblia en realidad menciona y muestra y edifica toda una teología. Pero ¿sabe qué? Si nos fundáramos solamente, nos limitáramos a tener toda una teología en un solo libro, entonces esa teología estaría incompleta y sería un libro equivocado, nos dice aquí la lección. El resto de las escrituras añaden mucho nuestra comprensión con respecto a muchas de las respuestas difíciles tratadas en este libro. Tanto así que pudimos encontrar apenas una de las preguntas que Job se hizo. Tenemos que estas preguntas especiales arrojan luz. Y cuando usted encuentra una pregunta, una interrogante,
la busca en el Nuevo Testamento, la busca en el Antiguo Testamento, usted encuentra la respuesta y se da cuenta que Jesús es la respuesta a toda pregunta. Y el Nuevo Testamento tiene un fundamento claro y transparente sobre muchas interrogantes, de tal manera que no nos podemos limitar a un simple libro. Dice aquí el significado del servicio del santuario. Por ejemplo, para los israelitas eso era claro, los ritos, el santuario, las ceremonias y todo eso. Pero ¿saben qué? Si ellos comprendieron los ritos del santuario y comprendieron lo que era la muerte de los corderos, y ellos no han comprendido el sacrificio de Cristo, el cordero pascual, ellos están en tinieblas todavía. De tal manera que, aunque en el Nuevo Testamento tenemos mucha verdad, en el Antiguo allí también hay mucha verdad. La verdad no es una sola, la verdad es toda la Biblia y la Biblia sola. De tal manera dice aquí, solo la revelación de Jesús y su muerte en la cruz da más luz al sistema que se encuentra en el santuario en el libro de Hebreos. De tal manera dice, aunque hoy tenemos el privilegio de conocer la verdad presente y hemos recibido más luz sobre los problemas que tuvo Job, aún tenemos que aprender y vivir con preguntas no respondidas. En otras palabras, quedan muchas interrogantes. Hoy sabemos en parte conocemos, pero cuando Él venga le veremos tal cual es, le veremos cara a cara. Entonces lo que hoy entendemos en parte lo entenderemos, y tanto así que en las edades sin fin vamos a estudiar y estudiar el glorioso plan de salvación. A pesar de la gran luz que tenemos, ahora todavía hay mucho que aprender. Investigar los misterios de la redención será el estudio de toda la eternidad. De tal manera que podemos comprender que hemos recibido una revelación progresiva. Lo que hoy yo sé no es lo que sabía ayer ni antier. Cuando era niño hablaba como niño, aprendí a hacer bolitas, palitos y después aprendí a escribir. Y aunque mi escritura no es perfecta, no tengo una excelente ortografía, hoy he progresado en el conocimiento de la escritura. Así es que cuando usted puede comprender la idea de la revelación progresiva en la teología, usted puede entender mucho más claramente lo que Dios nos enseña. ¿Cómo entender que Job estuvo solo, estuvo triste, sufriente, y al final se aparecieron los parientes, se aparecieron los hermanos, las hermanas, comieron con él, lo felicitaron? ¡Wow! ¡Qué tremenda prueba! Hasta dinero le dieron. ¿Cómo entender esto? Eso significa que cuando uno está bien, los amigos y familiares vienen a uno. Pero cuando alguien está sufriendo, está en problemas, la gente abandona a sus amigos. Una gran enseñanza. Ellos tuvieron después, dice, una fortuna. Hubo cambio cuando las cosas iban mucho peor. ¿Qué tiene de malo este cuadro? Oiga, buena pregunta. No es coherente, ¿verdad? Entonces, vemos aquí finales tristes, esperanza, la cruz. Dice de que estos son el final de la historia. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, aprendimos felices para siempre. Job pasó la prueba, pasó dificultades, la muerte, la tragedia, los hijos, la pérdida financiera, todas sus posesiones. La pérdida fue tal, pero ¿saben qué? Aunque tuvo un final feliz la historia de Job, que todo eso que perdió lo recuperó y todavía mucho más, él seguramente tenía tristeza, pena, dolor en su corazón al recordar a su familia pasada, a sus hijos, sus hijas, lo que perdió. Quiere decir que la felicidad en esta vida no es completa, no es una feliz para siempre como terminan las historietas, las fábulas, y fueron felices para siempre. Recuerde que esta lección en este día estaba entre interrogantes. ¿Felices para siempre? No, en esta vida habrá tristeza, habrá dolor. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema número 2, finales no felices. Vimos la triste experiencia
de Abel, cómo su hermano lo llevó al campo, se ensañó sobre él y lo mató. Podemos decir un hijo de Dios, que obedecía a Dios, ofreció mejor sacrificio que su hermano. Dios pidió corderito sacrificado y su hermano Caín trajo vegetales, trajo frutas. ¿Cuál es la diferencia? Dios dijo, no, yo pedí lo que Abel me trajo, y su hermano se enojó. El vegetariano ese se enojó y mató a su hermano Abel. Póngase a pensar en estas cosas. La experiencia de Urías, un hombre fiel, un guerrero de Dios, que era lidiado por David, fue puesto frente en la batalla injustamente y murió Urías. ¿Cómo murió Elí también? Era un hombre obeso, dice la Biblia. ¿Qué pasó cuando recibió la noticia de lo que había pasado con el arca y sus hijos? Se fue de espaldas, se desnucó y se mató. ¿Qué diremos del rey Josías? Un hombre fiel, hijo de Dios. Jamás nadie había hecho tantas hermosas reformas. Josías fue muerto en la batalla. Murió. Asimismo Juan el Bautista fue decapitado. Asimismo Esteban fue decapitado. De tal manera que finales no felices nos muestra que los hijos de Dios también pasan sufrimiento, tristeza y aún la muerte. Pero esto significa entonces, el tema número 3, que habrá una restauración parcial en esta vida. Job recibió todo de regreso, recibió nuevamente la restauración. ¿Cuándo? Cuando él oró por sus amigos, dice la revelación bíblica, Dios le restauró todo, tierra, hijos, ganado, riqueza. Pero toda la restauración que recibió Job fue una restauración parcial. ¿Por qué? Porque después Job se murió. Se murieron sus hijos, los hijos de sus hijos, se murieron sus nietos. ¿Dónde quedó la riqueza de Job? Toda la restauración, la riqueza, la felicidad en este mundo son parciales. Nunca será total ni completa. De tal manera que esto nos lleva al tema número 4. El reino final. Estas cosas les acontecieron a ellos, ¿para qué? Para nuestro testimonio. Como vimos, el reino final. Esto nos muestra que la escatología bíblica es clara. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. Dios revela el futuro. De tal manera que el reino final es un reino futuro. Y se revela aquí la revelación progresiva. En el caso del profeta Daniel, él profetizó que en los días de esos reyes, en el día de ¿qué? De los pies con barro cocido, los dedos de los pies, el Dios del cielo levantaría un reino que no será destruido jamás. Y que ese reino, dice que vendría a ser un reino eterno. Ese reino sería dado a los santos del Altísimo. Y entonces ese reino final es un reino donde en realidad habrá paz, gozo, felicidad. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado a los que le aman. Y nos lleva esto al punto final de la lección. El número 5. La resurrección y la vida. El tema de la muerte y la vida está en el libro de Job. El tema de la pregunta de Job. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Será que hay resurrección? ¿Será que el hombre está muerto y hay vida después de la muerte? ¿Cómo será? Dijo Job. Él mismo tuvo la respuesta. Todos los días de mi vida esperaré mi liberación. Entonces él expresa que él espera con esperanza, espera su liberación cuando esto mortal sea vertido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Y esta fue la lección número 1 de esta semana. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, que usted va a saber que va a ser una gran bendición. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios, ponle ahí abajo like o que te gusta. Comenta la lección y compártela. 3 cosas te pido. ¿Te gustó? Ponle like. Número 2, comenta la lección. ¿Dónde estás? ¿Qué iglesia? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? ¿Quién es tu pastor? Déjalo ahí abajo. Y número 3, comparte la lección. Y si estás
interesado en tener los audios para escucharlos en el carro, escucharlo en tu CD o verlos en video, por favor busca ahí abajo el enlace donde podrás solicitar los audios y los videos por el pastor Félix Cortés, el que escribió aquel famoso libro Un sitio en la cumbre. Gracias, mis hermanos, que Dios te bendiga, y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, por ser bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te bendecimos por estas lindas y maravillosas lecciones, Señor. Gracias por ver el fin, gracias por ver el futuro, desde ahora, Señor, un futuro glorioso. Y aunque en esta tierra tengamos gozo y felicidad, eso es temporal, Señor. Habrá un día glorioso donde tendremos toda la eternidad contigo y estudiaremos el maravilloso plan de salvación y comprenderemos cómo tú nos liberaste de tantas cosas en este mundo malo. Gracias por darnos respuestas, Señor, con la Biblia a nuestras interrogantes. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, te ruego que bendigas a mis hermanos y hermanas que vienen a este canal, Señor. Dales salud, dales prosperidad y dales tu bendición en todas las cosas, como tu palabra dice. Yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos bendigas, en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.